Aquiles Guevara Aragort los saluda en mi estoicismo de hoy, día 99. Séneca nos dice en este diálogo, habla un ateo, ¿quién no rechaza el regalo de la inundación de la fortuna? Contesta un teísta, cualquiera que haya experimentado cuán fácil fluye de regreso. Ese es el pequeño diálogo entre un ateo y un teísta. En esta cita, Séneca nos presenta, como decía, un diálogo entre un ateo, es decir, una persona que no cree en Dios, y otro que cree en él. Un teísta. En realidad es una pregunta sobre quién rechazaría el regalo de la inundación de la fortuna. ¿Quién rechazaría el regalo de una gran riqueza? El creyente le responde que aquel que haya experimentado cuán fácil fluye de regreso. Esa es la respuesta del creyente. Aquí debemos comenzar por destacar que la pregunta la hace el ateo, el hombre que no cree en Dios, la persona a quien se supone que sus intereses fundamentales son los bienes materiales, como la fortuna, el dinero, y no los bienes espirituales. Él no es un creyente. La pregunta se le hace a un creyente, a un teísta, a un creyente en Dios. Y a los ojos de Séneca, que es quien, a los ojos de Séneca, que es quien escribe el diálogo, que es un creyente, supone que el creyente sí le interesa especialmente los bienes espirituales y, en segundo término, los bienes materiales, la fortuna, la riqueza. Aquí podemos entender que Séneca, por intermedio del teísta, responde con una ironía, porque es cierto que el dinero que ganamos se nos va con mucha facilidad, dado los gastos que tenemos para sostener nuestra casa, nuestras obligaciones normales. Pero nadie en su sano juicio estará dispuesto a rechazar la inundación de una fortuna, siendo esto un diálogo entre un ateo y un creyente. Séneca deja ver que se rechaza esa fortuna bajo la experiencia de que esa fortuna, al llegar al receptor, esa fortuna no le agrega nada, como tampoco perdería nada cuando desaparezca. Es decir, que Séneca lo que hace ver es que esa fortuna que le llegó a la persona no le agregó nada, no le agregó nada a este creyente. Y como no le agregó nada, cuando desaparezca,
tampoco le hizo falta. No desapareció nada para él. Así como llegó, así se fue y a él, y él quedó igual. No pasó nada. Eh, Vamos a mencionar algunas definiciones. Teísta con T es la persona que cree que existe un solo Dios creador, que creó el mundo, el que está en el libro sagrado, que ha creado el mundo, en el que interviene y actúa. Es decir, un Dios creador y que sigue actuando en el mundo como tal. Dios creó el mundo y continúa actuando. Es el Dios de los cristianos, el Dios de los católicos, es el Dios de la mayoría de las religiones. Para el deísta, con D, existe un solo Dios, igual que para el teísta. Existe un solo Dios creador, pero no actúa en nuestras vidas, no sigue actuando. Es un Dios, un solo Dios creador y nada más. Entre los deístas famosos, es decir, que creían en un solo Dios creador, pero nada más, pero no creían que Dios seguía actuando en sus vidas, se destacan los filósofos de la Ilustración como Rousseau, el famoso filósofo Rousseau, Voltaire, Montaigne, Benjamin Franklin, norteamericano, y George Washington, norteamericano. Estos dos últimos, Franklin y Washington, dos distinguidos fundadores de Estados Unidos con motivo de su independencia y creación como república independiente. En cuanto a los filósofos de la Ilustración, Rousseau, Montaigne, Voltaire, etc., debemos decir que la Ilustración fue un movimiento cultural que empezó siendo un movimiento cultural porque ahí habían filósofos, literatos, escritores, dramaturgos, que desde Francia, París, se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII, defendían el uso de la razón y la lógica como medio de conocimiento, el Dios de la razón. Su traslación a la política fue muy importante en aquel siglo y significó la crítica a las instituciones del antiguo régimen y en especial a la monarquía absoluta que regía en Europa y condujo finalmente a influir en la independencia de los Estados Unidos y luego a la Revolución Francesa. Eso fue la consecuencia política y de gran importancia que tuvo ese movimiento cultural, luego político de la Ilustración. Es mi palabra, queridos hermanos, queridos amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy y será hasta mañana.